Amada familia de la fe, buenos días. Los saludamos en nombre de la familia pastoral del ministerio del Centro Cristiano Megumi, con la paz del Señor, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos terminando una semana que fue difícil, seguimos con algunas pruebas, continuamos orando por hermanos que están pasando por situaciones delicadas en su salud. También abrazamos a aquellas familias que han pasado por pérdidas, pero con la paz y el gozo justamente que sobrepasa todo entendimiento, que un día nos vamos a volver a encontrar. En medio de esto, hoy quiero compartir una palabra muy sencilla. En realidad el contexto en el que ocurren las cosas que vamos a leer el día de hoy no es sencillo y comprenderlo desde nuestra forma de pensar, de nuestra mente finita, humana, puede ser complejo. Pero la verdad es que a la luz de la palabra del Señor, tantas cosas se simplifican. Bueno, mucho preámbulo, quiero invitar por favor a que puedan abrir en sus Biblias Salmo 74. Salmo 74. Y me gustaría, si tenés la Biblia por ahí, si no lo podés poner en pausa para que no se haga tan largo el video, que los primeros versículos, especialmente versículos 1 y 2, lo podamos leer juntos en voz alta. Después yo voy a seguir leyendo. Antes de eso, vamos a compartir una palabra de oración. Padre amado, en esta mañana nos volvemos a reunir desde nuestros hogares, con un corazón humillado, un corazón dispuesto a recibir de tu palabra. Hoy necesitamos tanto de tu palabra. Necesitamos de la fortaleza, de la consolación, y yo te pido, Espíritu Santo, que la palabra que el día de hoy se comparta pueda ser de bendición para cada familia, porque no es palabra que viene de un pensamiento de una persona, no es mío, lo declaro, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar hablando a través de este tiempo, de este mensaje, de este video, a cada hogar. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Salmo 74. Me gustaría que los versos 1 y 2 los podamos leer juntos. Es el masquil de Asaf. ¿Por qué, oh Dios, nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate del pueblo que adquiriste desde tiempos antiguos, de la tribu que redimiste para que fuera tu posesión. Acuérdate de este monte Sión, que es donde tú habitas. ¿Por qué, oh Dios, nos has rechazado para siempre? Bueno, necesitamos entender el contexto, y es justamente cuando Jerusalén estaba siendo destruida. En la historia, no necesariamente de la Biblia, obviamente de la Biblia nosotros podemos ver por qué, cuándo y cómo sucedieron las cosas, pero incluso en un libro de historia podemos ver que Jerusalén ha sido destruida por el pueblo enemigo. Aquel lugar, el lugar que pertenecía al pueblo de Dios, y todos los lugares sagrados han sido destruidos por manos enemigas. Y si estudiamos la palabra de Dios, también nos damos cuenta que muchas cosas fueron consecuencia, que el pueblo de Dios había decidido darle la espalda a Dios. Aquí Asaf dice: acuérdate del pueblo que adquiriste desde tiempos antiguos, de la tribu que redimiste para que fuera tu posesión. Señor, acuérdate que este es un pueblo que elegiste de tiempos antiguos, pueblo escogido por Dios. El pueblo descendientes de Abraham, el pueblo judío, se sabía que era un pueblo escogido por Dios, y aún así, por muchos años, eligieron vivir lejos, incluso ni siquiera lejos, sino contrariamente a lo que el pacto entre Dios y el pueblo establecía. Después describe un poco más la situación en la que están viviendo. Dirige tus pasos hacia estas ruinas eternas.
Todo en el santuario lo ha destruido el enemigo. El santuario que representaba la presencia misma de Dios entre el pueblo había quedado destruida. Tus adversarios rugen en el lugar de tus asambleas y plantan sus banderas en señal de victoria. Allí donde se enseña tu palabra, oh Señor, allí donde se cantan alabanzas, el enemigo está ondeando sus banderas en símbolo de victoria. Parecen leñadores en el bosque talando árboles con sus hachas. Con sus hachas y martillos destrozaron todos los adornos de madera. Prendieron fuego a tu santuario, Señor. Profanaron el lugar donde habitas. Fíjense que hasta aquí no está mencionando las pérdidas que ellos como pueblo han tenido, sino diciéndole, Señor, la ofensa que te están haciendo es directamente a ti, porque este pueblo, para demostrar la victoria, justamente porque se sabía que la fortaleza de este pueblo era ser un pueblo que pertenece a Dios, fueron al lugar santo, al lugar sagrado, ondeando sus banderas. Es desgarrador el verso 9. Ya no vemos ondear nuestras banderas, ya no hay ningún profeta y ni siquiera sabemos hasta cuándo durará todo esto. Es desgarrador y en el contexto que por lo menos nosotros en el pueblo occidental vivimos, no nos podemos imaginar, al menos en las películas. Hoy en día lamentablemente hay tierras que no son todas las que se muestran en los noticieros, que viven esta situación de desolación, de perder tierras. El pueblo japonés, al que tanto amamos, admiramos y muchos provenimos, ha vivido la guerra en carne propia y sabe lo que es ver cómo delante de sus ojos se pierden territorios. Entonces, por un lado digo que parece una situación lejana y es desgarradora imaginarlo, otros podrán recordarlo al haber vivido en carne propia esta situación, pero yo digo, incluso simbólicamente, no es tan lejano. En este tiempo que estamos viviendo, ya hace mucho tiempo que estamos compartiendo espacio de oración y de reflexión de la palabra de Dios a través de una pantalla. Y lo que nosotros entendíamos antes como iglesia, como pueblo de Dios, como comunidad, muchas comunidades o muchas iglesias, muchas congregaciones lo han perdido durante muchísimos meses, ya podríamos decir un año, porque al no poder encontrarnos, y no todas las personas tienen la posibilidad de conectarse a través de internet o de contar con los medios tecnológicos para poder hacerlo. Y no solamente escuchar la palabra de Dios, sino la comunión que una iglesia, que en una congregación uno puede tener. El cantar juntos alabanzas a Dios. Todo esto se ha perdido y tus adversarios rugen en el lugar de tus asambleas y plantan sus banderas en señal de victoria. Bueno, pero no es que en nuestras iglesias hay enemigos. Bueno, podrían decir eso, pero simbólicamente si lo pensamos. Particularmente me ha chocado mucho en estos tiempos en donde espacios públicos en los que se ha pedido permiso incluso para poder hacer reuniones o encuentros con todos los cuidados y protocolos, no se ha dado el permiso para hacerlo. Pero por otro lado vemos que hay fiestas y que hay recitales que tienen vía libre. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Que para el pueblo de Dios hay tantas trabas. Hay iglesias que con mucho esfuerzo y presentando con mucho esfuerzo todas las cosas para poder reunirse con protocolo. Después hay un desánimo muy grande porque si hay personas que han sido afectadas por la enfermedad. Señor, ya no veo ondear nuestras banderas, ya no hay ningún profeta y ni siquiera sabemos hasta cuándo durará todo esto. No sé si les suenan estas palabras en medio de este contexto en donde muchos no se pueden reunir ni hablar de las congregaciones que alquilaban un espacio y
no saber si va a volver a contar con ese lugar o no, o de congregaciones que han perdido a sus pastores, a sus líderes por esta enfermedad. No sabemos hasta cuándo durará todo esto. ¿Cuáles son las partes, si podemos decir los versos, o qué transiciones encontramos en este salmo? Encontramos un clamor, una palabra de angustia. Salmos como estos hay muchos en donde el salmista, el cantor, derrama su sentimiento totalmente honesto y transparente a Dios. ¿Por qué nos está pasando esto? Estamos angustiados, estamos tristes, estamos desolados. A partir del verso 12 vemos una diferencia muy grande entre lo que es quedarse en el lamento y mirar y enfocarnos solo en lo que nos está pasando, en el problema, en la angustia, que lo que aquí en este salmo nos enseña. A partir del verso 12 leemos. ¿Me quieren acompañar? Tú, oh Dios, eres mi Rey desde tiempos antiguos. Tú traes salvación sobre la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder. Le rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Tú aplastaste las cabezas de Leviatán, y lo diste por comida a las jaurías del desierto. Tú hiciste que brotaran fuentes y arroyos, secaste ríos de inagotables corrientes. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol, trazaste los límites de la tierra y creaste el verano y el invierno. En medio del llanto y del lamento encontramos palabras de adoración, de hablar de la grandeza de Dios. Que Dios está por encima de todo lo que el hombre puede construir o creer. Porque aquí encontramos de la mitología, Leviatán, el rey de los mares. Tú, Señor, aplastaste las cabezas de Leviatán. En ese tiempo se adoraba a partes de la naturaleza que para el ser humano es tan inmenso como lo es el sol, como lo es la luna, lo que es el día y la noche. Y aquí el salmista dice, el hombre puede adorar eso, pero Señor, nosotros sabemos que tuyo es el día, tuyo también la noche. Antes de todo esto que la gente aquí está adorando, tú creaste estas cosas. Tú estableciste la luna y el sol. Nos está pasando todo esto, Señor, estamos angustiados, pero tú eres el Señor sobre todas las cosas, lo que todas las personas aquí pueden creer, idolatrar. Incluso yo me puedo haber tentado a poner como más importante que tú. Señor, tú estás por encima de todas esas cosas. Y esa es la diferencia entre solo quedarnos en el lamento o poder lamentarnos, ser sinceros y decir, Señor, esto nos está haciendo sufrir. ¿Hasta cuándo, Señor, va a durar? ¿Saben? En esta palabra me pareció algo curioso porque dice, ¿hasta cuándo, oh Dios, se burlará el adversario? ¿Por siempre insultará a tu nombre el enemigo? ¿Hasta cuándo, Señor? Ya hay una declaración de fe en esta palabra, porque cuando hablamos de un hasta es porque hay un final. Señor, sabemos que va a llegar el final de este tiempo tan duro, de este tiempo tan difícil, de esta situación tan desgarradora, que parece que no tuviera fin, pero Señor, va a haber un fin, y ese fin lo vas a poner vos. ¿Hasta cuándo, Señor, estás escondiendo tu mano derecha? ¿Por qué te quedas de cruzados de brazos? Ay, no, como este reclamo, pero saben que toda esperanza está puesta en el Señor. Muchos dicen, bueno, la única que nos queda ya, lo último que nos queda para hacer es orar. No. La oración es lo primero y lo último. Y muchas veces el Señor va a permitir que ocurran cosas hasta que entendamos que la única esperanza que nosotros tenemos es el Señor.
no los hombres, no nuestra propia fuerza, no es ni siquiera la ciencia. Dios dirige la ciencia y gracias, Señor, por los médicos, enfermeros, científicos, pero por sobre todas esas cosas está el Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Levántate, oh Dios, dice el verso 22, y defiende tu causa. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa. En esta mañana, Señor, nosotros te rogamos. No nos vamos a quedar en la incertidumbre, en el lamento, en el llanto, porque a veces hasta es cómodo quedarnos llorando y esperando o resignados. No. Esperar en el Señor es una espera activa y voluntaria, no es una resignación. Y eso es lo que quisiera que en esta mañana nos podamos llevar a leer el Salmo 74. Podemos nosotros derramar nuestro corazón y ser sinceros y decir: Señor, esto me duele, la estamos pasando mal y no somos los únicos, Señor, con esta situación tu iglesia está sufriendo. Pero no me quedo en lo negativo, Señor, porque tú eres grande, eres el creador de todas las cosas. En ti, Señor, nosotros encontramos, solo en ti encontramos esperanza. Señor, te pido perdón si tuve que esperar a este momento de desesperación, de desesperanza para volver mis ojos a ti. Tú, Señor, eres mi primera y única esperanza, el creador soberano de todas las cosas. Acuérdate, Señor, toma en cuenta tu pacto, pues todos los rincones del país abundan la violencia. Acuérdate de tu pacto, ese pacto que se renovó cuando trajiste a tu Hijo Jesús a este mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En este momento, unamos nuestros corazones. Levántate, oh Dios. Levántate, oh Dios. No nos vamos a quedar en el llanto, en el lamento. Vamos a alabar tu nombre. Vamos a recordar: Señor, tú eres grande, eres nuestro Dios desde tiempos antiguos. Tú eres grande. ¿Les parece que tengamos una palabra de oración? Señor, en esta mañana, reflexionando en tu palabra, gracias porque nos has dejado este tesoro transparente, sincero, que no nos dice que la vida es todo color de rosa y que no vamos a tener problemas. Señor, hay muchos problemas, muchas pruebas, situaciones de dolor, de incertidumbre, pero así como lo ha hecho aquí el salmista, nosotros podemos derramar nuestro corazón y decirte: ¿hasta cuándo, Señor? Espíritu Santo, ayúdanos a poder volver nuestra mirada al Señor grande, maravilloso, no quedarnos en la angustia, sino poder glorificar y exaltar el nombre de Dios, porque allí es cuando las cosas, el panorama cambia. Nos damos cuenta al hablar de la grandeza de Dios, que nuestros problemas, aunque hoy parezca que es el fin para nosotros, es mucho más pequeño en comparación al Dios creador de todas las cosas, al Dios soberano, ese Dios que me ama y que ha establecido un pacto conmigo a través de Jesús, a través de tu Hijo Jesús, Señor. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Salvador tiene una nueva vida, tiene una nueva oportunidad, y pueden venir pruebas y momentos de dolor y despedidas o sufrimientos en nuestro propio cuerpo, pero nuestra perspectiva cambia, Señor. Levántate. Hoy queremos acudir a nuestro primer y último y único recurso, en la oración. Levántate, Señor. Queremos verte en victoria. Levántate sobre esta situación de salud en el mundo, sobre la situación de incertidumbre en las iglesias, en las familias. Que en este tiempo que parece que hay tanta oscuridad, tu luz brille sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Leía una frase en esta semana que decía: no tenemos nada que perder en el futuro, a menos que nos olvidemos de cómo Dios nos ha ayudado en el pasado. El futuro es incierto,
no sabemos las cosas que nos van a pasar. Este presente es incierto también. No sabemos ni lo que va a pasar en este mismo día. Y puede haber mucho dolor en nuestro corazón. En ese momento, recordá que hasta este momento Dios nos ha ayudado y lo va a seguir haciendo, porque así le establece su nuevo pacto. Él prometió estar con nosotros por siempre, a donde quiera que vayamos, hasta el fin del mundo. Que en esta semana nos podamos aferrar a su palabra, ser sinceros, derramar nuestros corazones al Señor y reconocer su grandeza. Y vas a ver que ante la inmensidad de Dios, nuestros problemas pueden parecer muy pequeñitos. Dios te bendiga, te fortalezca, te consuela en esta semana.